¿Alguna vez has reflexionado sobre las misteriosas criaturas mencionadas en la Biblia? Vamos a explorar el intrigante enigma del Behemoth y el Leviatán y descubrir qué era realmente esta criatura gigantesca. ¿Sería un cocodrilo, una ballena o algo aún más sorprendente? Analizaremos detenidamente los pasajes bíblicos para desentrañar esta fascinante historia y comprender lo que puede enseñarnos sobre la grandeza y el poder de Dios. Prepárate para un emocionante viaje de descubrimiento y misterio. En una tierra distante, llamada Uz, vivía un hombre llamado Job. Era rico, tenía una familia numerosa y vastos rebaños. Tenía la reputación de ser íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral delante de Dios. Sin embargo, un día, Dios mismo elogió las virtudes de Job ante Satanás. Este, a su vez, argumentó que la justicia de Job era solo el resultado de los favores divinos. Se lanzó un desafío: si permitieran que Job sufriera, maldeciría a Dios. Así comenzó una prueba de fe. En un torbellino de tragedias, Job recibió noticias devastadoras. Sus ovejas fueron robadas, sus siervos muertos y, lo más doloroso, sus 10 hijos perecieron. En medio del sufrimiento, Job rasgó sus vestiduras y se rasuró la cabeza, pero en sus oraciones, continuó alabando a Dios. Satanás, insatisfecho, desafió nuevamente. Esta vez, Job fue afligido por dolorosas erupciones cutáneas. Incluso su esposa, consumida por la desesperación, lo instó a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job resistió, enfrentando su dolor con coraje y determinación. Mientras tanto, en los cielos, se libraba una batalla espiritual. Job representaba a la humanidad, enfrentando el misterio de la justicia divina ante el sufrimiento injusto. Su desesperación lo llevó a cuestionar los designios de Dios, pero continuó temiéndolo y evitando el mal. Finalmente, Dios decidió intervenir. En un encuentro sobrenatural durante una tormenta, recordó a Job su grandeza como creador del universo. Ante la magnitud de la creación, Job se sintió pequeño e indigno. Reconoció su limitación humana ante el misterio divino. Al final, Job se rindió a la sabiduría de Dios, poniendo su mano sobre la boca en un silencio reverente. Dios reveló la magnificencia de sus creaciones, desde el poderoso Behemoth hasta el temible Leviatán, demostrando su dominio sobre todas las cosas. Así, Job aprendió humildad ante la majestuosidad divina, aceptando que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana. Su fe fue probada y fortalecida, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y confianza incluso en medio del sufrimiento más profundo. En una tierra de misterios y maravillas, hace mucho tiempo, una imponente y enigmática criatura llamada Behemoth vagaba por la tierra. Su presencia, descrita en antiguas escrituras, ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. Sin embargo, su identidad ha permanecido como un enigma, dejando a la comunidad académica en un constante debate. Según las Sagradas Escrituras, el Behemoth fue la primera de las creaciones de Dios, una gran bestia que habitaba los rincones más salvajes de la tierra. Su descripción es impresionante: una criatura colosal con un voraz apetito por la vegetación, dotada de una fuerza monumental. Su poder reside en los músculos de su estómago, y su cola se mueve majestuosamente como un cedro balanceándose al viento. Los estudiosos han discutido fervientemente sobre la verdadera naturaleza del Behemoth. Algunos argumentan que era un hipopótamo, conocido por su imponencia y fuerza, especialmente en las tierras del antiguo Egipto. Otros sugieren que podría ser un elefante, una criatura gigantesca y temible, capaz de inspirar admiración y temor. Sin embargo, las descripciones bíblicas desafían estas teorías. El Behemoth es descrito como una criatura tan colosal que ningún hombre podría domar, ninguna trampa podría atrapar. Su magnitud trasciende las capacidades humanas, lo que lleva a muchos a creer que era una criatura más allá de la comprensión moderna. Algunos versículos mencionan su boca inmensa, capaz de beber los ríos más caudalosos, mientras que otros destacan su poderosa e imponente cola.
Estas características únicas han llevado a los estudiosos a buscar respuestas en medio de un mar de especulaciones. A pesar de las incertidumbres, una verdad permanece clara: el Behemoth es una obra maestra de la creación divina, un testigo del poder y la majestad de Dios. Su existencia desafía nuestra comprensión, recordándonos la vastedad y la diversidad del universo creado por el Señor. Así, mientras continuamos explorando los misterios del Behemoth, somos recordados de la grandeza del Creador y de la infinitud de su sabiduría. Que podamos contemplar con humildad las maravillas del mundo que nos rodea, reconociendo siempre la grandeza de aquel que lo creó todo. Dios, en su soberanía y sabiduría, instigó a Job a contemplar otra de sus magníficas criaturas, el Leviatán. Comparada con la aterradora e incontrolable fuerza del Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre se vuelven insignificantes. Este es el punto crucial: ante Dios, la humildad es esencial. Ni Job ni ningún ser humano tienen el derecho de cuestionar la obra divina. Aquel que creó al Leviatán merece nuestra reverencia, temor y adoración. ¿Quién osaría contender con él o acusarlo? El Leviatán es descrito como una formidable criatura acuática, dotada de una ferocidad aterradora y un inmenso poder. La propia palabra hebrea para Leviatán deriva de un término que significa enrollado o torcido. En las Escrituras, se menciona como una serpiente huidiza, una amenaza que será castigada por el Señor. Mientras tanto, el Behemoth, la primera de las criaturas de Dios, permanece envuelto en misterio. Su identidad ha intrigado a los estudiosos a lo largo de los siglos. Su identidad sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: es una de las maravillas de la creación divina. Dios, el Creador Supremo, es el autor de todas las cosas. Por él, todas las criaturas fueron hechas, desde el más diminuto insecto hasta el más imponente monstruo marino. Su soberanía es indiscutible, su sabiduría insondable. Ante él, somos invitados a la humildad y al temor reverente. Que podamos contemplar con admiración y reverencia las maravillosas obras de nuestro Creador, reconociendo su grandeza y soberanía sobre todas las cosas. En medio del misterio y la grandeza de la creación, que podamos encontrar paz y consuelo en la certeza de su amor y cuidado por nosotros. Job capítulo 40 versículo 24 revela la magnitud de la criatura descrita en la historia de Job. Era tan imponente que las personas de su época no habrían sido capaces de enfrentarla. Comparado con el Leviatán, el orgullo y la grandeza del hombre parecían insignificantes. Este es el meollo de la cuestión: ante Dios, la humildad es esencial. Nadie, ni siquiera Job, tiene derecho a cuestionar la obra divina. El Antiguo Testamento hace varias menciones a esta criatura, simbolizando la grandeza y el poder de Dios sobre todas las cosas. Estas magníficas criaturas, como el Behemoth y el Leviatán, fueron creadas por Dios con un propósito específico. Su existencia sirve como una lección de humildad para Job y para todos nosotros. Frente a su grandeza, somos recordados de nuestra insignificancia y de la necesidad de buscar refugio y protección en Dios. De hecho, estas criaturas gigantescas nos confrontan con nuestra propia fragilidad y limitaciones. Nos llevan a buscar a Dios en busca de refugio y protección, reconociendo nuestra dependencia de Él en todas las circunstancias. A través de ellas, Dios enseñó a Job y a todos nosotros la importancia de la humildad y la confianza en su soberanía. Por lo tanto, ante el espectáculo de la creación divina, estamos llamados a reconocer la grandeza de Dios y a humillarnos delante de Él. En su infinita sabiduría, Él utiliza incluso a las criaturas más poderosas para enseñarnos valiosas lecciones sobre nuestra posición delante de Él y sobre la importancia de la humildad y la confianza en su providencia. Dios creó al Leviatán, este gigante de los mamíferos marinos, para humillar a las personas que, como Job, dejan que la vanidad infle su sentido de grandeza e importancia. Job no puede comprender la mente de Dios, ni siquiera el mundo animal, mucho menos el mundo moral. El punto principal de Dios es: ¿por qué estás intentando disputar conmigo? Job percibe su inadecuación delante de la grandeza divina y se humilla, arrepintiéndose en polvo y cenizas. Aunque el encuentro con Dios fue humillante,
Job vuelve a tener contacto con él y el diálogo alcanza un magnífico, aunque inesperado, clímax. En el capítulo 41 de Job, Dios describe al Leviatán en detalle, destacando su tamaño, fuerza y ferocidad. Desafía a Job a enfrentarlo, preguntándole si alguien sería capaz de pescarlo con un anzuelo o atraparlo con una cuerda. Dios enfatiza que el Leviatán es una criatura incontrolable, que no se someterá a ningún intento de dominio humano. Su descripción enfatiza su naturaleza imponente e indomable, reforzando el mensaje de humildad y reverencia delante de la grandeza de Dios. Aunque el Leviatán a menudo se asocia con un monstruo marino mitológico o un dragón, en el contexto de Job 41, Dios no lo trata como una figura legendaria. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo o un cocodrilo poderoso. El propósito de Dios al proporcionar a Job este relato sobre el Leviatán es demostrar su impotencia delante de esta criatura formidable, al igual que delante de Satanás, a menudo representado como un dragón o serpiente. Así como Job es impotente delante del Leviatán, todos los hombres son impotentes delante de fuerzas tan poderosas. El mensaje es claro, solo Dios posee el poder y la soberanía sobre todas las criaturas, tanto terrenales como espirituales. Esta lección de humildad y confianza en la providencia divina resuena a lo largo de la historia de Job, recordándonos nuestra dependencia de Dios y la importancia de someternos a su voluntad soberana. La pregunta que queda para Job es si él podría derrotar a Leviatán y a Satanás, lo que lo hace darse cuenta de sus propias limitaciones en varios aspectos de la vida y también lo recuerda de la fuerza de Dios. Job maldice el día en que nació, expresando su desesperación ante las adversidades de la vida y comparando su insignificancia delante del poder del Leviatán. La comparación con esta poderosa criatura marina sirve para resaltar la impotencia del hombre delante de Dios. Dios revela su soberanía sobre el Leviatán, demostrando que él mismo es el amo de esta criatura imponente. El autor y el lector tienen una comprensión completa de la situación, de la cual Job no tiene conocimiento. La descripción detallada del Leviatán enfatiza su grandeza y fuerza, dejando claro que Job no puede mantenerse firme contra él, y por lo tanto, no puede esperar mantenerse firme contra Dios. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro, el Leviatán representa una fuerza indomable que solo Dios puede controlar. Su descripción impresionante, con su piel escamosa y sus dientes aterrorizantes, refuerza la idea de que es una criatura formidable e imponente. El propósito de Dios al proporcionar a Job este relato sobre el Leviatán es mostrarle su propia debilidad y la grandeza divina. Al confrontar a Job con la grandeza del Leviatán, Dios le recuerda su total dependencia de él y la necesidad de humildad delante de su soberanía. Esta lección de humildad es esencial para que Job comprenda su posición delante de Dios y reconozca la grandeza del Creador sobre todas las cosas. Satanás también es frecuentemente representado como un dragón o una serpiente, como se describe en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Ambos, el Leviatán y Satanás, son adversarios imponentes, contra los cuales Job y todos los hombres son impotentes. Solo Dios podría derrotarlos. La cuestión que queda para Job es si podría dominar al Leviatán, lo que lo hace darse cuenta de sus propias limitaciones y reconocer la fuerza de Dios. Así como Dios instruyó a Job a pensar en estas criaturas incomparables, Él le dio a Job la oportunidad de considerar que, sin la ayuda de Dios, no sería capaz de resistir la fuerza de Satanás. Esto hace que Job se dé cuenta de que no está solo en su sufrimiento, ya que Dios está a su lado, aunque Job no sepa la historia detrás de la historia. El epílogo de Job muestra que, a pesar de todo por lo que pasó, él es recompensado por su fidelidad. Sus hijos, propiedades y rebaños son restaurados por Dios, haciéndolo más rico y feliz que antes. Esto demuestra la bondad de Dios al recompensar a aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en medio de las pruebas. La mención de criaturas mitológicas en la Biblia puede tener diversos propósitos, desde representar naciones, personas o ideas en visiones proféticas, hasta mostrar la diversidad de la creación de Dios. Independientemente del tipo de criatura mencionada, el mensaje subyacente es que toda la naturaleza glorifica a Dios y está bajo su control soberano.
Dios es la fuente final de poder y sabiduría, y podemos aprender de Él a través de su creación, como nos recuerdan Job 12 versículos 7 a 10 y Romanos 1 versículo 20. Ante las complejidades y desafíos de la vida, es esencial recordar que Dios es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Así como Job encontró fuerza y consuelo en la presencia y el poder de Dios, también podemos encontrar consuelo sabiendo que Él está con nosotros en todas las situaciones. Incluso cuando nos sentimos impotentes ante la adversidad, podemos confiar en que Dios puede guiarnos y fortalecernos. Por lo tanto, te animo a reflexionar sobre la grandeza de Dios y a confiar en su plan para tu vida. Recuerda que, así como Él recompensó la fidelidad de Job, también recompensará a aquellos que permanezcan fieles y confiados en su amor y cuidado. Si te sentiste inspirado por esta reflexión o tienes algo que compartir sobre tu propia jornada de fe, estaré encantado de leer tu testimonio en los comentarios. Sigamos creciendo juntos en nuestra comprensión y confianza en el poder y la bondad de Dios. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video con todas las personas que necesiten la palabra de Dios.